comenzar la segunda sesión de esta jornada de presentación. Su asistencia, saludar que el alcalde, dentro de sus múltiples actividades, como el sabe de fotos, fiestas y procesiones, haya tenido a bien tener este hueco para compartir esta segunda jornada. Saludar especialmente también a la concejala de Cultura, que ayer se nos pasó, era la única que había confirmado que iba a venir, y el presidente se despistó. Te pido humildemente perdón, porque sabemos que tú eres una persona comprensiva. También el párroco nos dice que saludemos la presencia de don José Folgado García, delegado de Cultura delegado diocesano de Cultura de la diócesis de Getafe. A todos ustedes os nombraría uno por uno, empezando por Quique, alias el torero, que nos representa en los diversos encierros y que este año ha habido mala suerte o está ahí con la moto, que por algo será. Y bueno, ya hablando en serio, ayer hablamos del patrimonio histórico y hoy vamos a hablar del segundo gran elemento patrimonial que tiene la ciudad, que supone, un total de 154 esculturas, 18 en el museo y 96 en lo que significa el resto de la ciudad. Los protagonistas de estas jornadas son Miguel Piñar, responsable actual del museo, y Luz María Blanco Manzanas, que viene por su nombre de la Asociación de Amigos del Museo. De alguna manera también esta jornada es una jornada homenaje a un personaje que aportó a esta ciudad por plata. Me está haciendo muy difícil hablar y además con estos ruidos que aparecen, con lo cual le paso la palabra a Carlos Delgado, primer teniente de alcalde, aunque además agradecemos el apoyo que sobre todo va a dar para el concierto de mañana de la coral, y al que le paso directamente la palabra. Venga, Carlos. La sala que dará fantásticos frutos a toda la colectividad. No paremos de cultivar, porque la cultura es la que nos hace humanos, y una vida sin cultura es menos vida. Mejor dicho, no es vida. Larga vida esta selección. Muchas gracias. Soy Miguel Piñar, actualmente soy responsable del Museo de Cultura, dentro del área técnica del Ayuntamiento de Leganés. Y bueno, en primer lugar, dar las gracias por la invitación de una asociación que yo creo que ya era hora que Leganés tuviera algún tipo de asociación o algún tipo de organización que se preocupara por cuestiones culturales, por cuestiones de patrimonio y por poner en valor, evidentemente, la riqueza que tiene Leganés. Además, una riqueza que hoy, conforme venía para el psiquiátrico, haciendo un poco de memoria, me he dado cuenta que ha habido un cambio absoluto desde cuando yo aterricé y yo llegué ya en un momento en que Leganés se había configurado, pero también es verdad que mis primeros años, con 12 años, ya tuve un primer contacto con Leganés, concretamente con San Nicasio, a través de mis tíos que vivían como muchos personas que tuvieron que venir a buscar trabajo y buscarse la vida, y buena parte de mis primos nacieron aquí. Luego, posteriormente, en el año 93, entré a trabajar en el Ayuntamiento de Leganés con un contrato a través de una entrevista. Estoy poniéndome un poco en antecedentes para demostrar que tengo una vinculación con Leganés. A través de una entrevista del INE entré en los programas de formación y empleo, concretamente en los programas de escuelas talleres.
curiosamente, mi primer destino y puesto fue aquí en el psiquiátrico, es decir, que en el año 93, justamente en la parte de atrás, en unos edificios se habían habilitado unos años antes, 2 o 3 años antes, una serie de pabellones, y ahí tuvimos en los talleres donde impartíamos cerrajería, impartíamos formación para el empleo. Esto también lo voy a vincular con el museo, porque tuvo una participación, estos programas tuvieron una participación muy grande en el ámbito del museo, en el ámbito de configurar lo que es la estructura actual del propio museo, a través de proyectos de escuelas talleres. Chavales muy jovencitos, de 16 años, 17, 18, grupos numerosos en aquel momento, y con un proyecto que inicialmente el proyecto era la rehabilitación y recuperación de un antiguo cebadero, es decir, una antigua casa de la paz. Ahí enlazo también con mi otra formación, es decir, la formación técnica agronómica, es decir, cuando yo vi que se recuperaba ese espacio, pues lo vi como un elemento singular y que por desgracia Leganés, buena parte de su patrimonio agrario y de explotación agraria lo ha perdido totalmente. Yo diría que es posiblemente el único que logró recuperarse un poquito, es decir, hay elementos que son totalmente nuevos, pero ahí la estructura en sí se mantiene. ¿Qué es lo que he hecho? Pues para arrancar la presentación me he metido en los vuelos, es decir, en una serie de vuelos aéreos para ver cómo se ha transformado ese estado. En ese momento yo no conozco a mí, es decir, yo empiezo a trabajar en un programa de empleo, en la escuela taller, y realmente me meto de lleno en lo que es la parte de jardinamiento, la configuración de la parte vegetal, en cuanto a diseño y ejecución y obra. Y lo que he hecho es preparar una presentación arrancando de 1946, si logramos Bueno, pues esto es 1946. El cuadradito que hay arriba, eso es justamente la casa de la Barza en el antiguo cebadero. Hay que fijarse, es decir, no lo he sacado más centrado porque curiosamente ese vuelo en ese momento, la parte de Leganés aparece en negro totalmente, no sé qué pasa. Es decir, era un vuelo el que se hizo en el 46, pero sí aparece en la parte, aparece la carretera de Getafe, que vemos que es esa línea que atraviesa en diagonal, y justamente el cuadradito ese es el cebadero que se dedicaba principalmente a la cría y engorde, pues desde cerdos, pollos, algo de vacuno también, es decir, que era una explotación agroganadera que tenía su propio molino de grano, había numerosos, tenían bastantes propiedades de temas de cereal, con lo cual se fabricaban su propio pienso, y era un espacio, pues era un cuadradito con su entrada principal y era el actual centro municipal de la Aldesilla. Vamos a seguir pasando, voy a poner de pie. En 1956 hemos pegado un salto y vamos a ver. Hay que fijarse, esta fotografía, este vuelo sí está ahí en Leganés de tal forma que vemos la trama urbana. Ahora estamos muy habituados a través de Google orientarnos. Hace unos años se enseñaba esto y no se tiraba la vida. Con lo cual vamos a explotar un poquito este vuelo que se hizo en su día y es muy interesante. Justamente en la parte de abajo, en esa parte de abajo ya vemos la estructura de la explotación agraria del cebadero y ya le ha aparecido incluso una prótesis en el lateral, es decir, tiene como otro pabellón justamente en el lateral. Hay que fijarse que está totalmente aislado de lo que es el casco urbano. Allí tenemos elementos pues, que el cuartel, tenemos la ermita de San Nicasio también en la parte de arriba, con lo cual, pues, esto sería la ermita de San Nicasio, el cuartel de Santini, pero vemos que todo está rodeado de campos de cultivo. Es decir, que era una explotación agraria, en ese momento todavía Leganés no había tenido el boom poblacional, lo vamos viendo, y ya hay algo que también llama la atención, que es algo característico de Leganés. Esto era una gran huerta. Y es curioso porque hay un pozo justamente en este vértice. El típico pozo con la alberca circular, que era una estructura que se repetía mucho en la mayoría de las huertas, con su noria correspondiente y con su sistema de impulsión de agua, y esto se ve claramente que son parcelitas pues, donde
donde se cultivaban tomates, pepinos, melones. Decir también que por referencia, aparte de cereal, también me hablaron de que se cultivaban garbanzos también. Era tierra de garbanzos, cultivo pues, que servía de apoyo para los famosos cocidos y de maíz todavía. Con lo cual lo estamos situando para ver por dónde nos va a aparecer. Ahí lo fijamos, que aparece de nuevo el cuadradito, la huerta se ve más claramente, toda esta estructura. Seguramente que los que soy de Leganés incluso igual la llegasteis a conocer en su día en funcionamiento. Se ve la huerta a la izquierda. De fuerza. Bueno, ahí lo que he hecho es lo siguiente, para situarlo. Lo que he hecho es trazar por dónde está hoy en día la calle, el recinto ferial, la entrada al centro municipal de Las Resillas. Aquí estaría la famosa rotonda donde está la Puerta del Aire de Pedro Hernández. Y aquí es donde se ve la importancia del carácter rural que tenía. Es decir, que es un trazado porque nos sitúa bastante en lo que es la configuración. A ver si pasa. Lo vamos viendo. Esto es un vuelo posterior donde ya realmente se ve, el vuelo tiene una definición mayor y se ve claramente las distintas parcelas que componían el vuelo. Es decir, luego se ve claramente que había otro vuelo aquí en la parte de arriba, que tengo también referencias de una persona que estuvo trabajando en esa explotación y me habló de otro vuelo que estaba justamente en el vértice, que ahora coincide prácticamente con el aparcamiento que hay, el aparcamiento que tiene el centro municipal de Las Resillas. ¿Lo vemos? Vemos la estructura que tiene, lo que es el actual museo, es decir, ¿dónde vamos a llegar? ¿O dónde vamos a ir a parar? A realmente ver cuál fue el antecedente del museo en su día. Es decir, aquí ya vemos que ya no ha cambiado la configuración urbana totalmente. Ya vemos que aparece justamente donde está la estructura de la puerta, ya no aparecen los primeros edificios, que posiblemente estaban en fase de obra. Y luego una cosa muy llamativa, lo que hemos trabajado recuperando buena parte de la zona degradada en cuestiones medioambientales, siempre nos hemos encontrado con escombreras próximas a la zona de construcción. Con lo cual, estos son escombreras, es decir, son elementos, restos de antiguas edificaciones, incluso lo que se iba generando. Vemos que todavía el cebadero parece ser que está en uso, incluso pasado un camino por el vértice de la parte superior. Y el recinto ferial era todo huertas. Aquí vemos una aproximación, otra aproximación. Vemos que ahora hay una cosa característica, se ha perdido la huerta. Y la huerta que teníamos justamente antes, en la parte de la izquierda, ya no hay huerta. La huerta se transforma en zonas que posteriormente van a ser construidas y urbanizadas. 1980. Bueno, pues vemos que ya ha desaparecido la huerta totalmente y, sin embargo, el museo todavía no aparece. Y el centro municipal de La Resilla sigue en explotación porque vemos que hay unos elementos interiores, pero ahora nos va a sorprender. Incluso el recinto ferial parece ser que la huerta ya está. Los edificios ya no han terminado. Vemos que la calle, tanto la carretera de Getafe, aquí el museo, como el doctor Fleming, la que sube para arriba, están ya incluso asfaltadas. ¿Vale? O sea, ya se va configurando el entorno, la rotonda todavía no está hecha. Se va configurando el entorno que va a definir o la zona perimetral que define el museo. 1991. Y todavía no había llegado yo, pero sin embargo ya hay una cosa característica, y es que vemos que la estructura del museo ya aparece. Es decir, en ese momento ya se ha hecho un primer proyecto, es decir, un primer
zonas que conocemos hoy en día del museo y una zona arbolada justamente en uno de los laterales. En contraposición vemos que lo que es la casa de la Braza, tipo cebadero, está en ruinas. Es decir, es un momento donde ya la escuela taller ha empezado a hacer su tarea de recuperación de esa zona. El recinto ferial lo vemos también, que ya tiene un trazado, es decir, se ve claramente la parte de arriba que tiene. Y evidentemente aparece ya la zona de los tipos, es decir, el barrio de los derechos humanos ya no aparece también configurado. O sea que el entorno del museo, tal y como lo conocemos hoy en día, ya se ve claramente como su. Esto sería, a lo mejor igual se ve con un poco más de definición, lo que es el cebadero. O era el cebadero, todavía no era centro municipal de la Mesilla. Que curiosamente la Mesilla era una zona que se llamaba de esa forma y estaba más próxima a lo que es la centro. Es decir, en la parte de abajo, sí, perdón. Gracias. 1999. Aquí tenemos ya la configuración en el 99, es decir, en este momento la escuela taller ya ha participado en la entrada. El cebadero está ya restaurado, es decir, está acondicionado y está funcionando ya como centro municipal de la Mesilla. Y sin embargo vemos ya la configuración del museo ya transformada. Es decir, ahí ya la escuela taller ha actuado en su recuperación y remodelación. ¿Vale? Después veremos fotografías para ver cómo surgió el proyecto. Aquí tenemos ya la estructura también del centro municipal de la Mesilla. Vemos el patio interior, la parte del salón de actos, que tiene una utilización que nunca pensábamos que iba a tener la utilización tan grande que ha tenido, y han pasado personalidades de todo tipo, de la cultura, de la religión, política. O sea, es un centro que realmente se ha rentabilizado muchísimo. El patio, lo que sería el jardín interior, que también ya está acondicionado con un trazado más formal. Yo siempre digo que por el centro municipal de la Mesilla ha pasado desde el Dalai Lama, cuando estuvo, y ACDC también estuvo por allí, y luego personalidades políticas podríamos decir muchas, y culturales también. 2011. El cambio sustancial que ha tenido el entorno. O sea, vemos que la vegetación ya ha crecido, la masa forestal está cubriendo y ya está cumpliendo su misión. Es decir, que aquello era intransitable cuando yo aterricé en el 93 por allí. De tal forma que, ¿qué ocurre? Que cuando llovía, por ejemplo, en invierno, la zona de este barrio se quedaba totalmente incomunicada. Tenía que salir por aquí porque atravesar por esta zona era totalmente imposible como consecuencia de lodazar y el barro que se pegaba a los zapatos. Era una cosa que no tenía mucho sentido, la primera. El recinto ferial lo vemos ya configurado y a ver si pasa. 2022 sigue creciendo la masa vegetal. Allí ha habido ya el proceso de cambio y hoy en día ya los ejemplares, yo siempre digo que son un poco como mi hijo. Tengo hijos, pero los puse muy pequeñitos, es decir, que prácticamente tenían un diámetro como mi muñeca y hoy en día no puedo abrazarlos, de grandes que son. Lo digo que los puse con mis alumnos, mis compañeros, es decir, yo participé directamente en lo que fueron plantaciones y configuración. Y realmente, pues hasta aquí, para mí era fundamental el hacer un encuadre geográfico para entender lo que va a venir ahora después. Me tenéis que ayudar para cambiar la siguiente presentación. Más ejemplares, me he metido en cartografía de la comunidad, he ido descargando, he hecho capturas de pantalla, pero esto es extrapolable a cualquier zona de Leganés. Te vas a La Fortuna, un barrio también muy querido por mí, y se ve claramente el cambio que va subiendo. Y hay también ciertas zonas que actuó la escuela taller en su remodelación. Y hay elementos escultóricos que también se
justamente debajo del puente que comunicaba Eduardo Dato con otra avenida. Allí se configuró un proyecto de museo que estuvo detrás de la iniciativa de Eusebio Sentere, un escultor que dio forma y llegó a un acuerdo con los ingenieros de caminos que habían remodelado esa zona y que habían construido el puente. Entre ellos estaba Fernández Ordóñez, arquitecto, que era hermano del antiguo ministro también. Y bueno, pues luego, ¿qué ocurre? Que más adelante surge también una iniciativa de arte en la calle en Santa Cruz de Tenerife. Y surge también en el año 73. Esa tiene un alcance internacional. Ya la de Madrid tenía artistas de relevancia. Hay un Chillida que está anclado justamente entre 4 pilares que sustentan el tablero del puente, y hay piezas también pues, de algunas escultoras que tenemos aquí en nuestro museo. Amadeo Gavino, Pablo Serrano, es decir, que hay una serie de escultores que también participaron. Chirino también tiene una pieza allí. Y en definitiva, ese elemento junto con la intervención de arte en la calle que se hizo, un encuentro internacional en Santa Cruz de Tenerife, está claro, y yo hablando con Luis, siempre me dijo que había sido como un referente, ver un poco que habían sido elementos que le habían servido de referencia. Justamente también por esa época, finales de los 70, principios de los 80, hay una, a principios de los 80, hay una exposición en una galería en Madrid, en una sala de exposiciones de un banco actualmente por la Caixa, inicialmente se llamaba Caja de Pensiones, y se hace una exposición de las nuevas figuras en la escultura, en el panorama de la escultura a nivel español, de tal forma que Luis también bebe de esa exposición. De hecho, entabla contacto con esos artistas y termina trayéndolos aquí en Leganés, junto con personalidades. Ordóñez también vino, el ingeniero de camino, Carlos Serrayer, que era un crítico en aquel momento muy importante y que escribía en todos los periódicos, también vino por aquí y plantea un museo de escultura justamente aquí en Leganés, que estaba pensado para ocupar justamente esa zona que hemos visto que quedaba libre y que posteriormente se utilizó para hacer todo el desarrollo ordenándolo y colocando las esculturas que se supone que iban a ir en esa zona. Como adelanto a lo que iba a ser el museo, en la sala Antonio Machado, que era una sala muy pequeña, pero posiblemente sea de las primeras a nivel de exposiciones y a nivel cultural de la zona sur, es decir, es una salita que tiene su historia y que forma parte también del patrimonio de Leganés, independiente de que tenga ciertos problemitas, que sea una sala ya un poco obsoleta para lo que tenemos, el referente que tenemos de otro tipo de salas de exposiciones, como la que tenemos en el Saramago. Pero lo que hizo fue con estos artistas que habían participado en Madrid, se los trae a Leganés y hacen una primera muestra en el año 85, una exposición de maquetas y de proyectos pensando en el futuro museo, es decir, en el futuro museo. ¿Qué ocurre? En ese momento el ayuntamiento se mueve a nivel de Comunidad de Madrid y logra finalmente hacer realidad la idea que tenía el técnico de cultura, concretamente y apoyado por la parte política en ese momento. ¿Qué ocurre? Igual es muy pesado así, pero bueno, vamos adelantando, ¿vale? ¿Qué ocurre? Con buena parte de las maquetas de ese momento, ciertos artistas empiezan a trabajar y empiezan a trabajar de tal forma que van confeccionando lo que van a ser a través de las máquinas y los dibujos, las futuras esculturas que iban a ir al museo. En el museo, cuando yo aterricé en el año 23, hemos visto alguna fotografía que en ese momento estaba un poco desordenado y tenía un trazado que no era operativo. Realmente se colocan dos esculturas. De ese proyecto inicial, únicamente dos esculturas. Una de Toni Gallardo, un canario, también tiene una obra muy interesante, y de Susana Solano. Susana Solano, que tiene una de las primeras esculturas que ella realiza y es una de las esculturas más grandes que tiene colocada en el ámbito público.
Posteriormente, a finales de los 90, la escuela taller se mete a través de un proyecto y hace una reordenación, se pavimentan caminos, se hacen nuevas plantaciones, se establecen circuitos para poder recorrer las distintas estructuras que se colocarían en el futuro, pero cuando terminamos nosotros solo había prácticamente el museo estaba vacío, pero ya empezaba la génesis y el apoyo, hay que decirlo, el apoyo político para, se había recuperado el apoyo político para dotar de estructura ese museo. ¿Qué ocurre? Afortunadamente, posteriormente se llega a un acuerdo con el Centro de Arte Reina Sofía, que es otro elemento muy importante a la hora de dotar al museo. Hay que tener en cuenta que el Museo Español de Arte Contemporáneo, el que está en la zona de Moncloa, no sé si lo habréis conocido, era un referente para todos aquellos que les gustaba el arte en su día, pues ese museo deja de estar operativo. Había estado operativo desde primeros de los 70 y estuvo hasta que finalmente se puso en marcha el Centro de Arte Reina Sofía. Por lo cual allí había un depósito, había dos grandes elementos o fondos que eran muy interesantes. Por un lado estaba una colección de esculturas de la década de los 70 y de los escultores más representativos de ese momento, y luego por otro lado había también unos fondos de los premios nacionales de escultura, unas escayolas, que no sé si las conocéis, habéis estado alguna vez en el museo, son bastante desconocidas. ¿Qué ocurre? Unos premios nacionales que se instituyeron a mediados del siglo XIX, Isabel II. Resulta que hay una crítica y una publicación, hubo una exposición universal en Bélgica, y ¿qué ocurre? Salió un artículo en París diciendo que en España ya no había artistas, que el arte en España estaba muerto. Es decir, un referente a nivel mundial de un Velázquez, de Zurbarán, del Museo del Prado, venía a plantear ese artículo como que finalmente ya el arte español había muerto. ¿Qué ocurre? Frente a ese artículo crítico que se publica en un diario parisino, hay una reacción por parte de Isabel II y se establece un real decreto a mediados del siglo XIX, por el cual se instituyen unos premios nacionales tanto de pintura, escultura, de arquitectura, de arte decorativa, es decir, de bellas artes. ¿Qué ocurre? Esos premios estuvieron funcionando. A finales del 19 también se empiezan a utilizar el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal en el Retiro como centro para realizar esas exposiciones, y allí se presentan los artistas a nivel nacional. Se presentan desde valencianos, catalanes, madrileños, andaluces, a unos premios que eran concursos, es decir, había que presentarse y había que llevar un elemento escultórico. En pintura era más fácil, los lienzos para transportar son más fáciles, a pesar de que algunos tienen unas dimensiones grandes, pero la escultura en definitiva es un elemento que cuesta trabajo y más en aquella época llevarlo. Con lo cual, la inmensa mayoría de los artistas que se presentan a esos premios y que estuvieron funcionando desde mediados del 19 hasta 1968, cuando se abre el Museo Español de Arte, a principios de los 70, se abre el Museo Español de Arte Contemporáneo. ¿Y qué ocurre? Que todos los premios que se habían fallado, buena parte de los premios que se habían presentado a estos concursos estaban en el Palacio de Velázquez y en el Palacio de Cristal, es decir, almacenados. De allí pasaron al Museo Español de Arte Contemporáneo. Tengo dudas si pasaron por la Biblioteca Nacional previamente, porque allí hubo otro museo anterior, que era un museo de arte contemporáneo también y un arte más clásico. El caso es que terminaron en los fondos y en los almacenes del Museo Español de Arte Contemporáneo. Quedaron allí almacenados. En los traslados y en el abandono que tuvieron se deterioraron mucho. ¿Y qué ocurre? Cuando se desmantela Armea, Luis y los grupos políticos que había en ese momento a nivel de Leganés logran llegar a un acuerdo con el Centro de Arte Reina Sofía para que esos fondos vengan a Leganés y doten al Museo de Escultura, que estaba ya operativo. Las esculturas fueron más fáciles, a pesar de que estaban allí en los jardines y estaban muy deterioradas. Se hizo una labor de recuperación
hay que ver el grado de abandono que tenía, pero esta es la entrada principal, que ahora conocéis todos, pero muy transformada. Es decir, yo siempre digo que lo único que se mantiene de esa entrada son las puertas, que también las recuperamos, se restauraron aquí en el psiquiátrico, en el taller de cerrajería, y esa entrada también, es decir, la configuración de esa explotación agraria tenía una arquitectura que era propia de principios del 20 y finales del 19, donde la estructura agraria se hacían con cariño, no eran simplemente los barracones y las naves donde se abandonan los animales, es decir, que tenía una zona de guardeses, que era la parte de arriba, he pasado alguna. Aquí está ya en fase de obra. Voy a intentar pasar un poquito rápido porque, bueno, ha sido... Y a ver si vemos. Esta es la puerta, por eso quería ponerla, quería enlazarla. Es la actual puerta y si os podéis imaginar cómo está oxidada, arreglada, es del remache y está hecha en frasco, es decir, que tiene una calidad de cerrajería excepcional. A ver si... Bueno, fase de obra. Aquí está la escuela taller ya funcionando. Fachada principal. Eso es una antigua autonomía. Estamos montando la red de riego, es decir, que va por la parte de aquí hay que ver el proceso de transformación y hay que ver la parte delante y el arbolado, es decir, todo lo que conocéis hoy en día no aparece ya. Casi, como he contado antes, podemos... La primera plantación. Patio interior. Patio interior, que todos conocéis. Toda la parte de cerrajería, la cubierta, es decir, todo está hecho, incluso añadidos los cubos y demás. Podemos seguir pasando. Esto es de la primera década. Ya parece nada. ¿Vale? Lo pongo también como un guiño, es decir, que ahora tenemos bastante, pero la fase de una ya tenemos. Sí. La fase del auditorio. Me imagino que son fotografías que no habéis visto nunca porque hacéis uso de ellas, ¿no? O sea, el tema de la arcada, la techas, toda la parte de cristales, la parte del arco, ya vamos reconociendo la entrada. Seguimos. Este es el patio interior, inicialmente tenía un jardín japonés. Yo creo que algunos os acordaréis de él, pero en cierto momento hubo que quitarlo porque se celebraban bodas y se configuró el actual. El jardín interior, la fase de obra, la zona nueva que se hizo, la continuación con el museo, ya vemos en la parte de arriba parte de una escultura. ¿Lo vemos? Esta es una de las primeras esculturas. Todavía nosotros no hemos entrado a reformar la parte del museo. Sigue pasando. Lo vemos, los fajones, el adoquín. El adoquín hay que decir que es el antiguo pozo. El adoquín es el adoquín de la entrada que se recuperó. Es decir, se aplicó criterio de economía circular aplicada a la arquitectura, que hoy en día está de moda. Y el adoquín de la entrada que se recuperó. Es decir, se aplicó criterio de economía circular aplicada a la arquitectura, que hoy en día está de moda. La parte que comunica con la parte del museo, y aquí es la primera fotografía después de haber terminado la adaptación. Hay un seto de Romero y allá en ese momento yo lo conocía a Luis, pero en la memoria inicial yo lo vi como un elemento, y se puede ver como un elemento que era posible de utilizar para colocar esculturas. ¿Y qué ocurre? Se colocó ese seto, hubo que quitarlo porque no se veía la escultura, es decir, una de las reformas. La bóveda interior, estas son las bóvedas interiores donde ahora se encuentran las esculturas. Y esta sería la última. ¿Vale? No sé si continuar o no continuar, y ahora pasaríamos a la parte. ¿Continuo? ¿Sí? Pasamos al siguiente, Lorenzo. ¿Cómo? Claro, es que sí, quiero ver el museo. Sí. Arriba, presentación. Vamos a ir pasando para ver el museo inicialmente cómo estaba. Es decir, todos los que lo conocéis, cuando yo llego me encuentro de entrada, tenía una barrera arquitectónica, es decir, no podías atravesar. De hecho, hace poco la hija de un ciudadano que vivía en el barrio contigo me decía que el padre le dio visto y ya no iba, porque no podía levantar el pie para atravesar, y me agradecía la parte de haber cortado. Seguimos pasando.
alternativas por donde atravesaba la gente. No había camino, es decir, era un primer proyecto que había sido, bajo mi punto de vista, fallido, es decir, que no era operativo. Seguimos pasando. Esta es la zona de la entrada principal al museo. Se utilizaba para las cartas, había un tendido eléctrico que luego se soterró. Justamente esto es la entrada al museo ahora por Doctor Fleming. Seguimos pasando. Son fotografías de obra, es decir, en este momento no había cámaras digitales, yo utilizaba mi cámara y algunas las solapaba. Son de trabajo, no son de presentación, las he recuperado de mi archivo personal. Mi trazo de por dónde iban a ir los caminos, o sea, es la primera vez que me enfrento yo al museo como tal. Seguimos pasando. Ahí hemos visto, y esta es una de las primeras esculturas que estuvieron en el museo. Esta es de Toni Gallardo. Es una escultura pues bueno, que estaba vandalizada, estaba llena de pintadas, es decir, que tenía un grado de agresión pues, que no era el adecuado. Seguimos pasando. Seguimos. Esta es la otra escultura que he dicho que estaba presente también, que es la de Susana Solano. Es una escultura muy valiosa. A nivel de arte contemporáneo puede gustar más o menos, pero es un referente a nivel internacional. Seguimos pasando, todo. Pasamos al siguiente. Estas son, que quería que la vierais, la exposición con maquetas que se hizo en la sala Antonio Machado. Vamos pasando rápido. Se hizo en el año 85. Es una exposición importantísima, importantísima. Es decir, los proyectos iniciales en la que hemos visto de Toni Gallardo, los dibujos que hizo. ¿Vale? Incluso hay elementos figurativos que haciendo una visita allí se ven fácilmente. Una montaña de sal que se pretendía hacer de Badú, que hace poco expuso en el Centro de Arte de Reina Sofía, que fue factible hacerlo. Este es de Schlosser también, otro proyecto que no se llegó a hacer, y eso sería un poco... Es fundamental, esas fotografías son de Jorge Gallego, que es otro pilar del museo, es decir, otro pilar importante. Hay una figura fundamental, que fue Luis, Jorge, y yo modestamente participé, tuve la suerte de poder participar un poquito en el museo, ¿vale? Pasamos a la siguiente. Y no sería, sí, justamente esta. O habéis quitado una que son las de los premios nacionales de Cruz, a 4. Bueno, pues dale esa. Sí, esta quería que la vierais, porque el museo se organiza en 3 zonas, en 2 zonas principales. La parte de jardín exterior que hemos visto, que es la que se ha remodelado, y luego hay una parte interior dentro de la mesilla, el patio interior, que se distribuyen también las esculturas, y luego hay unas salas de bóvedas que es donde se encuentran los premios nacionales de escultura, que he dicho que arrancan en el siglo XIX, en mediados del siglo XIX, y llegan hasta 1968, es decir, se van a desarrollar en la fase tanto de finales del siglo XIX como principios del XX. Van a vivir la guerra también, esas piezas, esos premios durante la República también se celebraron, y luego posteriormente, después de la posguerra, fueron unos premios que estuvieron también muy apoyados por el régimen de aquel momento, ¿vale? Con lo cual, para mí es fundamental que vierais al gobierno cómo realmente hubo un apoyo y cómo se va a ir desarrollando. Esto es de la Ilustración Española, una publicación que arranca también a finales del 19 y dura hasta los años 20, y es maravillosa, si tenéis posibilidad de verla. Y aquí ya se hace un día en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Lo vemos en 1904. Aparecen esculturas, pinturas y al fondo aparecen unas columnas, porque justamente se trata del Palacio de Cristal, la bombonera que hay en el Retiro. Vamos a seguir pasando. Y ahí se celebraban buena parte, ahí y en el Palacio de Velázquez. Seguimos pasando. Aquí he logrado sacar, porque he hecho una labor de investigación, y en los documentos del nodo, que son propiedad de Radio y Televisión Española y de la Filmoteca Española, hay unos vídeos que merecen la pena verlo, porque es que realmente buena parte de las esculturas que tenemos ahora en la sala aparecen justamente aquí. Ahí está Franco con su esposa, el ministro de Cultura del momento, y aparecen todas las esculturas. Es decir, incluso vamos a ver algunas que nosotros las tenemos en propiedad. Tenemos incluso algunas anteriores del principio del 19, que esas, se me olvidó decirlo antes, pertenecen al Museo del Prado. Tenemos una serie de piezas
de carácter religioso. Hay un San Antonio que es maravilloso, el eremita, que fue además una primera medalla y que hace poco se lo llevó el rey del Museo del Prado para una exposición temporal que hizo. Y luego tenemos unas colecciones en yeso, todos son yeso, es decir, los escultores presentaban yeso porque era lo más fácil. Si me premiaban, el gobierno tenía el compromiso primero de darme un premio en metálico, de 300 reales, que en aquel momento era bastante dinero en algunos casos, y existía el compromiso de pasarlo luego bien a bronce o pasarlo a piedra, a mármol. De hecho, de Samso, que pertenece, un escultor que pertenece a esa pieza al Museo del Prado, una de sus figuras está incluso en Vitoria, en la Catedral de Vitoria. Tengo aquí, estos son los vídeos con los enlaces, que merece la pena verlo porque ahí es algo que te lo cuentan y tú ves en movimiento la exposición. Seguimos pasando. Esta pieza la tenemos nosotros en el propio museo. Estamos hablando que es una pieza del año 43 y es de un bilbaíno que bueno, Alaguá, que tiene también una colección bastante interesante. Aquí vemos en otro momento, esta salía en el 50, porque fue 4 veces o 5, y luego hay grabaciones de esa época, y era un acto social en ese momento. Seguimos pasando. La pieza esa del fondo también la tenemos nosotros. Ahí tengo duda porque parece que es una anunciación, pero no, porque realmente el niño Jesús ya está grandote, es decir, que es como yo lo asocio más con un ángel protector o alguna historia así. Seguimos pasando. Esto ya es bastante avanzado, es decir, ya es una exposición de las últimas, y ya vemos que el sistema expositivo ha cambiado sustancialmente. Sin embargo, sigue vivo. Seguimos pasando. Esta pieza en concreto que se hizo en esa exposición, también la tenemos nosotros, que es una pieza de Castrillón y tiene un conjunto escultórico que merece la pena trabajarlo. Hay que decir que muchos de los escultores en este momento trabajan la parte de imaginería para dotar a buena parte de la iglesia de imágenes. Esta pieza también estuvo presente en esa muestra. Seguimos pasando. Esa también presentada. Esto ya son fotos de aquí, es decir, que las tenemos nosotros en el depósito. La sala de cómputo. Eso es, bueno, yo tengo la suerte de estar de todas las mañanas, hacer mi recorrido. Yo lo primero que hago es llegar para ver el estado, tanto de esta zona como de la parte de Turga, y ya voy conviviendo con ella. Y diariamente mi trabajo es un artista. Lo que hago es profundizar, por eso he mostrado los vídeos anteriores, que pertenecen a la Filmoteca Española, los voy buscando, y son referentes que, en definitiva, para potenciar y poner en valor la colección que tenemos, hay que conocer. Y ese trabajo hay que hacer. Eso se cortó en un momento determinado y ahora estamos en fase de recuperación. Hay piezas maravillosas. Ese Adán y Eva de la derecha es soberbio. Tenemos la parte también pues la parte religiosa, allí hay una dolorosa, hay piezas también pues, de escultoras, algunas escultoras, seguimos pasando. Esto es otra vista para ver otras piezas. Esa pieza de la derecha y de la izquierda, esa está hecha en hormigón y está hecha por una catedrática que dio clase, yo la conocí visualmente en Sevilla, porque allí dio clase y la verdad es que era muy conocida. Hay bastante alegoría, podemos ir pasando. Los yesos, estos no son piezas definitivas, en algunos casos sí. Es una fase intermedia entre la idea del escultor, el yeso, y luego posteriormente se pasaba a bronce o a piedra. Es decir, que algunos no se pasaron y están ahí en stand-by, es decir, como esperando, pero no se van a hacer, por lo cual tienen un valor patrimonial a nivel nacional muy importante. La sala de los cubos, y esta ya es soberbia. Tenía una colección de fotografías, pero ya no lo vamos a ver. El San Antonio del fondo es justamente el que he comentado, que estuvo en el Museo del Prado, y ese es maravilloso. Son las presentaciones, no el San Antonio de aquí de nuestra ermita, es el que se asocia con la parte de Etiopía, yo he estado por esa zona, y es lo típico. Y hay una serie de tentaciones representadas en forma de diablo en la parte de arriba, y luego la parte más carnal en la parte de abajo. Incluso se representa un cerdo en la parte de atrás, porque por detrás aparecen las alas del diablo con la parte de
del infierno. O sea, que era una cosa. Luego a la derecha, y esto es el estado en el que se recibieron, esto es como estaban en el Museo Español de Arte Contemporáneo, cuando se recogieron. Estaban rotas, llenas de polvo, un brazo por un lado, un pie por otro. La labor de recuperación se hizo, siendo José Luis alcalde en ese momento, se hizo una recuperación de todo ese patrimonio que es patrimonio nacional. Y en ello apostó el ayuntamiento, patrocinó, tanto con espacio, monetariamente, y hoy en día las tenemos. Y todas para mí son reconocibles. O sea que lo bueno es que en su día yo las recepcioné, porque se habían ido de vacaciones, yo fui el encargado de recepcionarla y almacenarla, y posteriormente a través de programas de restauración con la Escuela de la Bola, con universidad y algunas también con restauradoras de Reina, pues se lograron recuperar esos yesos. Pasamos otra. Y esta. O sea, nos hacemos la idea de la rotura que tuvieron. Mojada la humedad, yo sé que tengo constancia de que en el Palacio de Velázquez, en el Retiro, hubo goteras, se mojaron algunas, y se hizo una labor que desde aquí os invito en un futuro a poder visitar esta sala. Es maravilloso, y además lo bueno es que ahora tenemos documentación para no hacer solo una visita, sino hacer muchas visitas. Es decir, la idea es que se pueda, pero nos va a llevar tiempo, ¿vale? Porque hay unos requisitos de conservación que han cambiado hoy en día muchísimo de cuando estaba Luis. Hay que hacer controles de humedad, de temperatura, cuestiones de seguridad, cuestiones de iluminación, hasta no vale cualquier tipo de bombilla, y todo eso es por donde tendremos que enfocar un poquito el futuro de la música. ¿Vale? De todas formas, es decir que actualmente hay un apoyo muy grande por parte de la corporación actual. Bueno, pues yo por mi parte... Si yo vengo y cuento un rollo, pues no, la idea era verlo de forma visual. Faltaría la parte más contemporánea de cultura un poco más dura para encuadrar y entenderlo, pero sería fundamental complementar esta parte con esto. El museo de escultura, además de las salas de yeso, tienen otras esculturas que son las que han venido de MEA, y además que también ha comprado el ayuntamiento o algún premio de escultura que tenía el Ganes. Bueno, yo voy a ser un poquito más breve, lo traigo escrito para que luego no me regañen. Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Asociación Cultura de Ganes 24 por invitarme a participar en las primeras jornadas que han programado. Les deseo que haya muchas más. Eso querrá decir que nos interesan los temas de información y debate. Y me disculpo por si no estoy a la altura de lo que esperan, ya que no me he dedicado al arte, aunque siempre me ha interesado. Comenzaré situando brevemente Leganés para entender el proceso de desarrollo artístico que hoy nos ocupa. Sabemos que era un pueblo rural, eminentemente agrícola, que abastecía a la capital de hortalizas y verduras. En los años 60 del pasado siglo, etapa dura por la congelación política y la represión social y cultural, con el Plan de Estabilización Económica de 1959, comienza el despegue de la industria en España, según el catedrático Ignacio Sotelo, lo que propició un fuerte movimiento migratorio interior y exterior en la nación, produciéndose la masificación urbana en los núcleos industriales. Leganés, dentro del área metropolitana de Madrid, también se verá afectado. En 1900 contaba con 4.148 habitantes que pasaron a ser 136.900 en 1975. Esto es 132.000 personas más en 75 años. La
La construcción de viviendas tuvo que ser vertiginosa para poder acoger a dicha población, resultando bloques de bastante baja calidad. Además, el presupuesto municipal era de los más bajos del área metropolitana, no pudiéndose atender las necesidades básicas requeridas. Si añadimos las diferentes costumbres con las que veníamos, la depresión de encontrarse en un lugar extraño, el choque por el rechazo de los oriundos del lugar que se veían invadidos y la pobreza, factores que produjeron una desorganización social y problemas en la integración. Leganés pasó a transformarse en un pueblo con grandes barriadas dormitorio. Con la llegada de la transición y la democracia, en el periodo aproximado entre 1976 y 1985, se da una gran transformación. Es una época dinámica, creativa e ilusionante, aunque hubo que superar una fuerte crisis económica. Es en este periodo cuando comienza a dotarse de infraestructuras culturales, sanitarias, deportivas, etc. Pero Leganés es un núcleo urbano impersonal, poco estético, nada acogedor, por lo que se inicia un proyecto de embellecimiento que va unido a un planteamiento didáctico sobre arte. Son colocadas esculturas ornamentales en plazas, rotondas, parques, personalizando los barrios y propiciando la evolución del concepto que antes había de arte, que pasa de conmemorativo a público, modificando así la morfología de la ciudad, humanizándola y aportando señas de identidad. El conjunto de piezas que hoy conviven con nosotros son diversas y variadas en temática. Algunas son más decorativas, otras narran momentos históricos locales o nacionales, o son personajes de ficción e incluso las hay conmemorativas. Los materiales también son diferentes: bronce, acero corté, acero inoxidable, hierro, fibra de vidrio, cerámica o planchas metálicas, en el caso de los murales. Y los estilos muy heterogéneos, desde el clásico al constructivista, pasando por el surrealismo, el arte figurativo, sintético, conceptual, etc. Estarán viendo todas esas esculturas. Y en cuanto a la financiación, contamos con obras adquiridas por el ayuntamiento, por sponsorización de empresas, por el consorcio urbanístico, por donación de algún partido político o por préstamo del Museo Nacional Reina Sofía. En este caso, y me disculpo por si no estoy a la altura de lo que esperan, ya que no me he dedicado al arte, aunque siempre me ha interesado. Comenzaré situando brevemente Leganés para entender el proceso de desarrollo artístico que hoy nos ocupa. Sabemos que era un pueblo rural, eminentemente agrícola, que abastecía a la capital de hortalizas y verduras. En los años 60 del pasado siglo, etapa dura por la congelación política y la represión social y cultural, con el Plan de Estabilización Económica de 1959, comienza el despegue de la industria en España, según el catedrático Ignacio Sotelo, lo que propició un fuerte movimiento migratorio interior y exterior en la nación, produciéndose la masificación urbana en los núcleos industriales. Leganés, dentro del área metropolitana de Madrid, también se verá afectado. En 1900 contaba con 4.148 habitantes que pasaron a ser 136.900 en 1975. Esto es 132.000 personas más en 75 años. La construcción de viviendas tuvo que ser vertiginosa para poder dar
poder acoger a dicha población, resultando bloques de bastante baja calidad. Además, el presupuesto municipal era de los más bajos del área metropolitana, no pudiéndose atender las necesidades básicas requeridas. Si añadimos las diferentes costumbres con las que veníamos, la depresión de encontrarse en un lugar extraño, el choque por el rechazo de los oriundos del lugar que se veían invadidos, y la pobreza, factores que produjeron una desorganización social y problemas en la integración. Leganés pasó a transformarse en un pueblo con grandes barriadas dormitorio. Con la llegada de la transición y la democracia, en el periodo aproximado entre 1976 y 1985, se da una gran transformación. Es una época dinámica, creativa e ilusionante, aunque hubo que superar una fuerte crisis económica. Es en este periodo cuando comienza a dotarse de infraestructuras culturales, sanitarias, deportivas, etc. Pero Leganés es un núcleo urbano impersonal, poco estético, nada acogedor, por lo que se inicia un proyecto de embellecimiento que va unido a un planteamiento didáctico sobre arte. Son colocadas esculturas ornamentales en plazas, rotondas, parques, personalizando los barrios y propiciando la evolución del concepto que antes había de arte, que pasa de conmemorativo a público, modificando así la morfología de la ciudad, humanizándola y aportando señas de identidad. El conjunto de piezas que hoy conviven con nosotros son diversas y variadas en temática. Algunas son más decorativas, otras narran momentos históricos locales o nacionales, o son personajes de ficción e incluso las hay conmemorativas. Los materiales también son diferentes: bronce, acero corté, acero inoxidable, hierro, fibra de vidrio, cerámica o planchas metálicas, en el caso de los murales. Y los estilos muy heterogéneos, desde el clásico al constructivista, pasando por el surrealismo, el arte figurativo, sintético, conceptual, etc. Estarán viendo todas esas esculturas. Y en cuanto a la financiación, contamos con obras adquiridas por el ayuntamiento, por sponsorización de empresas, por el consorcio urbanístico, por donación de algún partido político o por préstamo del Museo Nacional Reina Sofía. En este caso, porque yo me estoy dedicando solamente a hablar de fuera del museo, de las esculturas que decoran nuestras. Y en el antiguo patio del cuartel de las Guardias Balonas y en el vestíbulo del Auditorio Padre Soler nos encontramos con esculturas en préstamo del Museo Nacional Reina Sofía. De los artistas podemos decir que son notables: académicos, catedráticos, profesores, premios nacionales e internacionales, escultores nacionales, foráneos, locales y noveles. Estos últimos son los premiados con el extinguido premio de escultura que tuvo Leganés. Recordemos algunas esculturas. Los accesos a la villa ya hablan del protagonismo escultórico. La Puerta del Aire, que nos recuerda los antiguos arcos de triunfo, pero también una puerta de acogida a una ciudad multiétnica. La luz y los árboles, sinuosa, rítmica, cambiante en el recorrido de la rotonda. Leganés, más conocida por los cabezones, nos transporta a una comunidad heterogénea. Tiene un argumento social. El homenaje a la lengua española, a Cervantes, a la cultura y al bien escribir. Rocinante, idealización del Jamelgo, del Quijote. Hoy hay una tercera obra también dedicada
dedicada al Quijote y Sancho, que es de esos premios de escultura que está en el Parque de la República, y también hay un busto de Cervantes frente al hospital. Las Meninas. El autor, con una simplicidad ingenua, nos presenta la diferencia de sexos en unos personajes que nos evocan a Velázquez. Hidróforo, el portador del agua. ¿Alude acaso al pasado hortelano? En cuanto a esculturas, también tenemos personajes en nuestras calles y nuestras rotondas. Muchos personajes son históricos y literarios. Juan de Austria, Marqués de Leganés, La Rodríguez, Sabatini, Churriguera, Juan de Leganés, que aparece en el Museo de Quevedo, los hermanos de Juan, La Aguadora. Escritores y músicos como Alberti, Celaya, Cervantes, que decíamos antes, Pablo Casal, Carmelo Bernaola, Manuel Rodríguez Sales, Miguel Hernández. Personajes locales como Paquita Gallego, Juan Muñoz. Algunos de trascendencia política como Salvador Allende, Dolores Ibargüen, Ernesto Che Guevara, San Nicasio, la imagen de nuestro santo patrón, en la que se observan varios lenguajes artísticos. La figura mitrada es de bulto, los relieves de su vida en su capa pluvial y la cruz pintada por delante. La mujer de la luz, un bronce neofigurativo que homenajea a la mujer de Leganés, aquella que da luz a la vida. Y la aguadora, en este caso me refiero a la de Santiago, que está por detrás de la iglesia de San Salvador. En cuanto a homenajes, Leganés también cuenta con varios, entre ellos el monumento a las víctimas del 11M, es una estela de hierro con las manos recortadas que le dan transparencia y completa el grupo escultórico con una piedad que surge de un entramado de hierros. El monumento al trabajador, el homenaje a Serafín Díaz Antón, vecino de la fortuna, la figura de una persona vulnerable en el paseo de Paquita Gallego, el monumento a los abogados de Atocha o a los afectados de la colza, a las brigadas internacionales, y un homenaje al movimiento ciudadano muy cerca de la Casa Consistorial. Pero también tenemos fuentes como la Libertad en la Plaza de España, la Fuente Honda, la de los 8 años, la Niña de la Bola, Fuente de Nensi, fuentes de cerámica, la Chopera, etc. Otras esculturas, pues el torso, el caballo del agua, Sirena, Orestes, el dragón alado de Miguel Piñar, el caminante. Y 4 murales escultóricos decoran también 4 fachadas, etc. Este patrimonio nos incita a recorrer los barrios, a empaparnos de su esencia, de su historia, de sus gentes. Y hoy lo vemos integrado con su vegetación, con edificios que van siendo remodelados, con el ajetreo y la vida cotidiana. Leganés encontró su identidad, consiguió una nueva imagen atrás que quedó aquella ciudad dormitorio. Este camino artístico no fue fácil, estuvo sembrado de espinas. Hoy está todo superado, pero hubo críticas mordaces contra el técnico y el político que lo propiciaron. 2 visionarios que tenían un objetivo claro, que era embellecer con arte la ciudad en la que vivían, y lo antepusieron a su tranquilidad. Ya no hablamos de amasijos de hierros, ni escribimos sobre lo perjudicial del acero corten en el medio ambiente, porque ya sabemos de arte, aunque todo no nos atraiga. Nos gustarán más unas obras que otras, pero igual que Velázquez y Murillo comparten museo con Saura y Tapies, por ejemplo, ¿por qué no puede ocurrir lo mismo en Leganés? Por último, quería recomendarles que al salir de esta
esta sala se fijen en la última escultura que se ha colocado. Se encuentra delante de este edificio Simón el Estilita, comiendo higos, Francisco Leiro, autor gallego reconocido y laureado en España y fuera de ella. Pensemos en quién era ese santo, cómo vivió y quiénes vivían a su vez en este recinto en el que estamos ahora mismo sentados. Y dejemos que la creatividad de cada uno haga el resto. Gracias a vosotros. Recordaros que mañana combinamos la jornada con un concierto de la Coral de las Rozas en San Salvador a las 8. Y aprovecho para saludar al secretario general de la Juventud Socialista, que está muy discreto ahí, pero que Juan Carlos, los míos han venido también. Tiene